que estamos estudiando. De pronto hay alguien que no se haya conectado, no nos haya estado acompañando y no tiene el hilo del pensamiento. Entonces el libro de Romanos presenta una introducción de los versículos del capítulo 1, versículos 1 al 15, concretamente del versículo 1 al 7 un saludo y de los versículos 8 al 15 unas explicaciones personales y de los versículos 16 va a iniciar el apóstol una exposición doctrinal, concretamente del capítulo 1 del versículo 16 al capítulo 5. El apóstol va a hacer una exposición de la doctrina de la justificación por la fe. Ya desmenuzando por partes, tenemos que decir que de los versículos 16 y 17, el apóstol va a hacer una introducción a la justificación alcanzada por la fe, y de los versículos 18 y siguientes, la necesidad universal que se tiene de la justificación, y concretamente el pasaje que queremos abordar en esta noche es Romanos capítulo 1 versículos 18 al 32, donde se habla a los gentiles en primera medida, y estamos viendo ahí el fracaso de de los gentiles. Entonces ese es el tema de la condición del gentil, cómo se encuentra delante de Dios. Y entonces vamos a proceder a hacer la lectura, hermanos apreciados. Yo quiero invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios. Vayamos ahí a Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 18 para entender el contexto. Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí hemos hecho la lectura para tener un panorama general del pasaje, para que las opiniones también puedan verse en estos pasajes, para que entendamos un poco del contexto y cómo es el fracaso de los gentiles, cómo es la condición del hombre y cómo el alejarnos de Dios o no darle la gloria de vida, ya que Él se ha manifestado en la creación,
cómo el no darle esa gloria de vida trae esas consecuencias tan terribles, esos pecados tan terribles como lo acabamos de leer. Esa es la condición en la que termina el ser humano, aunque el Señor recuerda que los que practican el pecado no solamente lo practican, se complacen, pero también son dignos del juicio de Dios. Hasta ahí, hermanos, mi introducción, porque ya quiero darle la palabra a mis hermanos. Se les recuerda cómo son las alternativas de participación. Por favor, levantar la manito que tienen en la aplicación, escribir al chat o encender la cámara también y yo los puedo ver y alzan la mano ahí. De todas maneras, yo o la costumbre nuestra es de darle la palabra a los hermanos ejercitados. Así que si hay un hermano, bueno, yo lo estoy viendo por ahí, de pronto mi hermano Mauricio, entonces, que ha activado la cámara también, entonces yo le quiero dar la palabra a mi hermano para que haga su intervención frente a los pasajes que estamos leyendo. Mi hermano Mauricio. Muchas gracias, mi hermano. Pensando en el versículo 21, aunque ya la semana pasada ya habíamos hablado algo con respecto a eso, quisiera mirar, hermanos, algunos textos bíblicos como soporte para lo que voy a decir. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pensando en conocer a Dios, conociendo a Dios. La semana pasada hablamos algo con respecto a eso y dimos algunos ejemplos, pero en esta oportunidad quisiera pensar en el pueblo de Israel, cómo él conocía a Dios, cómo Israel fue sacado de esa esclavitud de Egipto, con brazo poderoso fue sacado de allí. Ellos recordaban lo que hizo Dios en el Mar Rojo, que abrió el mar, lo dividió en dos y ellos pudieron pasar por las aguas o por el terreno seco, sin agua, y cómo ellos pasaron al otro lado y mientras pasaban por allí también los egipcios y todo el ejército egipcio, Dios hizo nuevamente que las aguas vuelvan a su lugar y fueron ahogados todos los egipcios. Pero pensando en aquello, Dios era conocido por los israelitas. Y en Jeremías capítulo 17, versículo 13, está hablando al pueblo de Israel. Jeremías capítulo 17, versículo 13, dice algo con respecto a lo que quiero comentar. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Y quisiera ir a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Es importante mencionar estos dos versículos con respecto al pueblo de Israel, pero también es importante lo que les ocurrió a ellos por dejar a Jehová, dejar a Dios. En el capítulo 17, versículo 3, nos habla de lo que ellos van a recibir si dejan al Señor. Dice que serán avergonzados. La segunda parte dice que sus nombres o ellos estarán escritos, serán escritos en el polvo.
¿Cuál es la razón de que serán avergonzados y de que los que se apartan serán escritos en el polvo? Pues la razón principal y fundamental es porque ellos dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Y en Jeremías capítulo 2, versículo 13, está hablando de que el Señor mira la maldad del hombre, mira la perversidad del ser humano, mira que su pueblo, porque allí dice mi pueblo, dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es el primer mal que ellos hicieron? Me dejaron a mí. Llevándolo a nuestro contexto, a nuestro tiempo, a la hora, al hoy, nosotros como pueblo del Señor no podemos dejar al Señor. Por ello, importante lo que dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, mis hermanos, esa es una advertencia que el Señor hace al pueblo suyo. Si el pueblo israelita lo dejó a él, y las consecuencias tan grandes que hubo, y miramos cuáles fueron esas consecuencias en Jeremías 2:13 viene hablando cuáles son esas consecuencias, versículo 14 en adelante, viene diciendo qué fue lo que le ocurrió a Israel. Pero la primera razón es dejarlo al Señor. ¿Por qué? Porque Él es fuente de agua viva. Y la segunda razón que el Señor mira allí es que cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y en el versículo 19 del mismo capítulo 2 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Hablando el Señor al pueblo de Israel, Israel conocía a Dios. Israel sabía lo que Dios les estaba exigiendo, sí, pero ellos no quisieron obedecerle. Se olvidaron de Dios, no le dieron la gloria que él merecía. Y por ello, siguiendo Romanos capítulo 1, versículo 21, ¿cuáles son esas consecuencias de no darle la gloria a Dios? Dice el versículo 21 de Romanos capítulo 1, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Qué terrible es para aquel ser humano que se vuelve orgulloso de sus propios logros, que ya no quiere mirar a Dios, que no lo quiere tener en cuenta a Dios para obrar, para actuar, para pensar, para decidir, porque eso es lo que significa envanecerse. Envanecer significa que es hinchado de orgullo. Esa es la palabra fusio, con doble O. Hinchado de orgullo, se enorgullecieron, se ensoberbecieron, se hicieron importantes, por así decirlo, mucho mejores que los demás. En Jeremías capítulo 13, versículo 15, dice, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Y el versículo 16 dice, la razón por qué no hay que envanecerse, dice, para dar la gloria a Dios. Qué importante es no enorgullecerse, no tener un concepto más alto de sí que el que deberíamos tener, no sentirnos mejores que los demás. Ese es el orgullo. Yo soy superior a los demás por lo que yo he conseguido, por lo que yo he conquistado, por mis posesiones, por mi de pronto intelecto o por mi capacidad de pensar. De muchas maneras o por muchas cosas nosotros nos podemos enorgullecer, pero el Señor está diciendo, se envanecieron en sus razonamientos.
se volvieron orgullosos, se hincharon de orgullo y ya no tenían en cuenta a Dios para actuar. Y la segunda parte de allí del versículo 21, la parte final, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Sí, sus razonamientos se envanecieron. Ellos se hicieron iguales a Dios, se puede decir, porque pensaban para sí mismos, no pensaban para Dios. No querían darle la gloria a Dios, se querían dar la gloria a sí mismos. Y pensando en entenebrecerse es oscurecer. Y la palabra griega, perdón, sí, la palabra para entenebrecer es escotizo, que significa privar de luz, oscurecer. Metafóricamente hablando aquí, él está hablando de la mente y del entendimiento que fue entenebrecido. Y si recordamos lo que dice segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo entenebreció el pensamiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Su necio corazón fue entenebrecido y me llama la atención, mis hermanos, que no fue por haberse entenebrecido o por oscurecerse que el corazón de ellos se volvió necio. No, ya tenían un corazón necio, porque dice su necio corazón fue entenebrecido. Como no le glorifican a Dios, como no lo tienen en cuenta a Dios, actúan por sí mismos, se creen sabios, se creen superiores a Dios, por así decirlo. Entonces se vuelven necios. Y la escritura dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así se vuelve la persona sin Dios. Se vuelve necia, terca, testaruda, irreflexiva. Y así estábamos nosotros antes de Cristo, ¿no es verdad? Así estábamos nosotros sin Cristo Jesús, que pensábamos que podíamos hacer muchas cosas y que pensábamos que nuestra vida era nuestra y que podíamos hacer con ella lo que nosotros queramos. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mi hermano, hasta allí para que los demás sigan aportando más, más pensamientos. Bueno, mi hermano Mauricio, muchísimas gracias por el aporte y me ponía a pensar en aquel conocido refrán que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El gentil mirando la creación, la prueba más evidente de que Dios es real, de que Dios existe, no le quiere glorificar, no le quiere conocer, no se quiere acercar a Él y por eso su necio corazón es oscurecido. A propósito, viene a mi mente la pregunta, podemos darle pie, ¿no? Traer a colación la primera pregunta que se había formulado en esta semana. ¿De dónde provienen las tinieblas espirituales y la perversión moral? Quisiera darle la palabra a mi hermano Luis Emilio, que nos puede dar luces precisamente ante este interrogante. Mi hermano Luis Emilio, le pediría el favor entonces de que active el micrófono y se pueda dirigir, hermano, y pueda aportar en esta noche su aporte, mi hermano. Buenas noches. Bueno, muy buena noche, mis queridos hermanos. Bien, como estamos mirando todo esto que nos ha presentado nuestro hermano Mauricio, y lo que hemos venido tratando, la depravación del hombre, lo que es el hombre gentil, el hombre pagano, que nunca ha escuchado el Evangelio, pues todo esto nos lleva a pensar en la urgente e imperiosa necesidad del Evangelio. Pues en el verso 18 mirábamos de que Dios es amor, pero también se aira. Dios tiene que castigar toda forma de pecado.
Pero el hombre también ha tenido el privilegio de que Dios sí se ha manifestado, Dios sí se ha revelado, y lo mirábamos en los versículos 19 y 20. Nos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen, dice, claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas. Las cosas hechas, la creación, cada criatura nos habla de eso, de dos perfecciones de Dios, su poder y su divinidad. Entonces, para el hombre, ¿qué le quedaba? Al hombre no le quedaba otra alternativa que seguir a Dios. Si conoció a Dios a través de la creación, porque no estamos hablando de las personas que han tenido opción de escuchar el Evangelio, ¿no? De aquellas personas paganos, gentiles, que nunca escucharon el Evangelio. Entonces, ellos debieron haber seguido a Dios por esa revelación, por esa manifestación a través de la creación. Eso no era algo opcional. El hombre no tenía la libertad de decir, bueno, ahora que ya conozco a Dios a través de la creación, conozco estos dos aspectos, su divinidad, su poder, ahora sí voy a ver qué hago. De pronto busquemos algo más fácil, pero no queremos que nadie nos controle, queremos estar libres para hacer todo lo malo. Eso no era, sino que el hombre, por todo eso, por lo que Dios se ha manifestado a través de la creación, el hombre no tiene excusa. Eso cierra todo. El hombre no tiene excusa para no seguir a Dios, habiendo tenido tan claramente esa revelación de las dos perfecciones. Pero ¿qué hace el hombre? Como ya hemos visto en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El hombre rechazó a Dios. El hombre se ha convertido en enemigo de Dios. Qué extraño esto, ¿no? El Dios que nos da todo, la vida física, la vida espiritual, bueno, la vida física para el pagano, la vida física, los alimentos, el vestido, el techo, todas las bondades de Dios. Sin embargo, se convierte en un enemigo de Dios. No aprueba a Dios, no quiere seguirle, no quiere obedecerle, no quiere que Dios lo controle de ninguna manera. Entonces, vienen ahora aquí las consecuencias, vienen etapas de descenso en la depravación del hombre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Las dos cosas. No le glorificaron a Dios, no quieren glorificar a Dios, ni quieren darle gracias al que nos ha dado todo, absolutamente todo, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se enorgullecieron. ¿Qué viene a imperar ahora? El yo, el humanismo. Lo que vemos hoy en día, resaltando al hombre, poniéndolo pero en el pedestal. ¿Y qué es el pobre hombre sin Dios? Nada. Y su corazón, dice, fue entenebrecido. Ahí vamos contestando la pregunta de dónde se originan las tinieblas espirituales. Vemos que es por el rechazo, ¿no? Por el rechazo del hombre a su Dios, a su Creador, al Dios vivo y verdadero, al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, al Dios de la Biblia, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vienen esas aterradoras, esas asombrosas tinieblas y cegueras espirituales. Una mente, un corazón sin Dios está en las más tenebrosas tinieblas del pecado. Entonces viene por la idolatría, por no querer seguir y obedecer al Dios que nos ha dado la vida y nos ha dado todo. Y en lugar de eso, ¿qué dice luego? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Rechazaron a Dios, no quisieron obedecerle, pensando en ser sabios en su propia opinión, se hicieron necios. Y viene aquí el descenso del hombre
en su incredulidad y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la gloria del Dios incorruptible. ¿Por qué cambiaron? En semejanza de imagen de hombre corruptible. Ah, qué pesar, ¿no? Por ahí viene el descenso del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso vemos tanta desgracia, ¿no? Tanta miseria espiritual en este mundo, ¿no? El hombre dejó de dar la importancia que tiene nuestro Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Comienza por ahí, adorando imágenes de los hombres. El hombre se vuelve politeísta. Eso quiere decir que tiene, pero cantidad de ídolos. ¿Cómo será esa cantidad de ídolos que hay en todo el mundo, no? Politeísta, muchos dioses, muchos ídolos. Si usted ve la religión tradicional, para cada asunto y para cada necesidad tienen un ídolo. Eso es solamente acá entre nosotros, que será en todo el mundo. Entonces, luego de las imágenes del hombre, pasa a las aves, va descendiendo, se va degenerando, se va prostituyendo y comienza a adorar a las aves, representaciones de aves, imágenes de aves. Aquí en Colombia tal vez no, pero en el resto del mundo sí hay esto. Luego sigue con los cuadrúpedos, calificando de que se puede adorar a esto, al ganado, a las vacas. Y termina con los que se arrastran por el suelo. Qué desgracia la del hombre. Eso es lo más cruel que le ha podido pasar al hombre. Terminar adorando a los reptiles, a estos animalitos que se arrastran por el suelo. Hasta ese punto se degenera y desciende el hombre. Pero el asunto no queda ahí. Como el hombre no quiere seguir a Dios, no quiere obedecerlo, no quiere tener nada que ver con él. Entonces, ¿qué pasa? Dios, ¿qué hace? Ahí vienen los resultados negativos. ¿Por qué vienen estos resultados? Por su incredulidad, por rechazar a su Creador y por desviarse hacia la idolatría. Por lo cual dice, también Dios los entregó a la inmundicia. Primero, ¿quién los entrega? Dios los entregó a la inmundicia. A eso detestable, asqueroso, vergonzoso. Dice aquí, en las concupiscencias de sus corazones, en sus malos deseos en sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren mis hermanos, ahí vamos contestando la segunda parte de la pregunta. ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene este estado de inmoralidad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres y todo tipo de vergüenza sexual. Viene de la idolatría. Viene del hecho de que el hombre dejó de dar gloria y honra y gratitud a Dios para dar culto a las criaturas. De ahí viene. Y claro, un cuerpo que se entrega a la impureza sexual es deshonrado. Un cuerpo que debería ser templo del Espíritu Santo es deshonrado, es rebajado, es avergonzado. Y el 26, y dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Un ídolo
es una mentira, es un engaño. Dice, honrando y dando culto a las criaturas. ¿Antes que quién? Que al Creador. Qué mala decisión, qué pésima decisión, qué desgracia que vino por haber dejado el hombre de adorar a su Creador. Y ahora viene en el verso 26 también dice, por esto Dios los entregó. ¿A qué los entregó Dios también? Primero los entregó en el verso 24 a la inmundicia, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Ahora sigue la inmoralidad, sigue esta vergüenza que vemos ahora. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, vergonzosas. La mujer deja el uso natural, dice aquí, por el que es contra naturaleza, lesbianismo. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Pero viene también allí la retribución, enfermedades terribles como el SIDA y otros, ¿no? Que ha cobrado la vida de mucha gente desviada del propósito de Dios. Y el verso 28 para cerrar dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente no aprobada, una mente hueca, una mente vacía, una mente sin Dios que bueno puede pensar. Entonces, la pregunta queda solucionada, queda contestada, pero si algún hermanito tiene una respuesta mejor, pues magnífico. Pero veo que las tinieblas espirituales, la ceguera espiritual, el estado de inmoralidad, este tiempo tan vergonzoso, personas cultas, personas académicamente preparadas, casándose, mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿De dónde vino eso? Tenga usted bien claro, mi querido hermano y hermana. La idolatría es la causa de esto. El motivo de tanta vergüenza moral es la idolatría. Muchas gracias, mi querido hermano Jimmy. Muchísimas gracias a usted, mi apreciado hermano Luis Emilio. Nos deja con varios pensamientos. Sí, creo que fue clara la exposición, creo que se resuelve claramente la pregunta de dónde provienen las tinieblas y la perversión moral, precisamente, ¿no? De un corazón que rechaza la bondad de Dios, que rechaza conocerle, que rechaza darle la gloria, rechaza darle gracias y rechaza tener en cuenta en su vida a Dios. Ahí tenemos entonces de dónde provienen. Pero estaba pensando, el ser humano fue creado por un propósito. El propósito es conocer a su hacedor y darle gloria, darle gracias y que sea lo más importante en su vida. Si eso no se cumple, hay unas consecuencias, pero el hombre fue creado con ese propósito para conocer a su mismo hacedor, a su mismo creador. Ahora, digo esto porque de todas maneras el ser humano necesita adorar, reconocer la grandeza de Dios. Si no, si no reconoce a Dios, si no adora al Dios vivo y verdadero, se va a desviar en algo que ya lo mencionaba el hermano Emilio, se desvía en la idolatría. El hombre necesita precisamente adorar a Dios y como no lo ha conocido, pues se desvía y se desvía terriblemente en la idolatría, como lo decía el hermano, hay un descenso en la condición del corazón que rechaza al Dios creador. Y lo primero que mirábamos ahí en el versículo 23 es que viene la idolatría. La idolatría la veo en dos aspectos, por así decirlo.
La idolatría en primer lugar del... Podría decir la indiferencia para Ya, reconocer a Dios. sí, hermanito. Un momentico. Sí, hermanito. Ahora le damos la palabra. Eh, entonces, lo primero que hay en la idolatría es que el hombre comienza a adorarse a sí mismo. Puede haber muchos intelectuales, muchos que se creen muy sabios y muy inteligentes. Y entonces ellos dicen, bueno, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo tampoco soy idólatra porque tampoco me arrodillo ante imágenes, estatuas, hechas figuras de hombres. Pero ese intelectual se adora a sí mismo. Él es un Dios en su mente para sí mismo. Y entonces dice que eso también es idolatría, porque está adorando la imagen de un hombre corruptible. Hay otros que se han hecho figuras de aves, como los indígenas. Conocemos muchos grupos indígenas que se hacen figuras de aves, figuras de serpientes, figuras de reptiles. Han caído aún más bajo en este nivel de idolatría, pero igual todos están bajo este mismo nivel idolátrico que no agrada a Dios. Al respecto estaba pensando ahí, quiero también dejarle en su mente aquel salmo, porque a veces nos preguntan, ¿no? Salmo 115, Salmo 115, desde el versículo 4 al 8. Vamos ahí entonces a la palabra de Dios, vamos ahí al Salmo, Salmo 115, Salmo 115, por favor hermanos, yo los invito a que me acompañen. Y Salmo 115, versículo 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Está también el religioso, que se hace figuras de santos, figuras de seres humanos, y le rinden culto, le rinden pleitesía y adoración. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué cité este Salmo 115? Porque ahí hubo una porción en Romanos, si usted la notó, que dice que el hombre, profesando ser sabio, se hizo necio, y esa palabra necio la podemos traducir como tonto. El hombre, haciéndose a sí mismo en su orgullo, diciendo que es inteligente, cayó en la idolatría y es un tonto, por así decirlo. Qué terrible. Cambiar la gloria de Dios por darle culto a sí mismo, por darle culto a estatuas que tienen ojos pero no ven, orejas pero no oyen, boca pero no hablan, semejantes a ellos, o sea, son torpes, son tontas las personas, insensatas las personas, lo dice la palabra de Dios, no lo dice ningún hombre. Y eso trae unas consecuencias. Primero está la idolatría, adorarse a sí mismo, adorar figuras de hombres, adorar a los mismos seres humanos o adorar a las criaturas antes que al Creador. Dice que tiene unas consecuencias y como ya no lo aclaraba nuestro hermano Luis Emilio, luego de ese nivel idolátrico de no buscar y darle la gloria de vida al Dios vivo y verdadero, vienen las consecuencias. Entonces la persona entra en la idolatría en primer lugar, pero luego cae en la inmoralidad sexual. Es terrible esto, es terrible, pero la persona que rechaza al Señor en su vida es muy fácil que caiga. Por eso vemos tanta gente cayendo en el homosexualismo, en el lesbianismo. ¿Por qué? Porque han rechazado. Dios no. Yo no quiero a Dios en mi vida. Yo quiero ser mi propio Dios. Yo quiero tener mis propios estatutos. Yo quiero manejar mi vida como a mí me plazca. Yo no quiero que nadie recibir órdenes de nadie. Ah, bien. Esa palabra que dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, es una manera de juicio. Cuando el Señor entrega a ese tipo de pecados, el Señor está juzgando
en cierta manera aquellas personas que han rechazado su bondad y han rechazado su gracia y su evangelio. Entonces continuamos. Por ahí estaba el hermano Richard queriendo participar. Entonces, hermano, este es el tiempo para que usted active su micrófono y se dirija, mi hermano, a los participantes. Buenas noches. Bueno, hermano, se podría decir yo que va a complementar lo que comentó nuestro hermano Mauricio, nuestro hermano Luis Emilio. Pues sí, en el versículo 21 nos dice, podría decir la indiferencia de estos para reconocer a Dios como Dios mismo. Como aquí en estos versículos habla de un hombre pagano que pese a su capacidad para conocer a Dios, este hombre decide rechazarle. Mire que al rechazarle se envuelve en unas filosofías raras, unas filosofías sin fundamento y unas religiones también que no llevan a ninguna parte, que en verdad, como se lee, que llevan a la idolatría. No es más con esto. Con todo esto van en descenso su vida, en verdad. Dice el versículo el 21a, dice, pues habiendo conocido a Dios, de alguna forma, en verdad, conoce a Dios. Mire, que la anterior semana se hablaba por medio de la creación. Dios se da a conocer por medio de su palabra, que es la Biblia. Se dio a conocer por medio del Señor Jesucristo, que Él dio a conocer a Dios como el Padre Celestial, como ese excelente creador. Entonces, hermanos, en estas tres formas que hay de conocer a Dios, mire que en verdad se envanecen en sus racionamientos. No son controlados, sí, y dirigidos por sus pensamientos vanos, no tienen control. Y en verdad, eh, ellos piensan conforme a su mente, conforme a sus propios pensamientos, como dice. Los que no quieren ver ni oír, en verdad pierden esta capacidad por sus propias opiniones. O sea que están sordos y cegados por sus propias opiniones. Y el 21, el C dice, no le glorificaron como a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dan la gloria a Dios, por lo que Él es Dios, y cambian la gloria de Dios, la grandeza, la majestad de Dios en semejanza de cualquier otra cosa, y así se vuelven a los ídolos, ¿sí? Así como David era un hombre tremendo y el pueblo lo amaba a David. Podríamos decir que lo adoraban a David, ¿sí? Como pueblo, como hombre. Mire, miremos en Primero de Crónicas 29, 11 al 14, una oración de David. Primera de Crónicas 29, 11. Dice David, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y el 13 dice, ahora pues, Dios nuestro, dice, incluyendo al mismo pueblo, nosotros, dice, alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo acá para que pudiésemos ofrecer voluntariamente estas cosas semejantes? Entonces, mire que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él deseaba y le decía al pueblo que la gloria fuera atribuida a Dios y no a él. Mire, lo mismo habla el apóstol Pablo. Atribuye la gloria a Dios. Dice en un versículo, dice que porque de él y por él y para él son todas las cosas.
A Él sea la gloria, dice Pablo, por los siglos. Mire, estas personas que al no reconocer a Dios, tampoco menos le van a dar gloria a Dios. ¿Cómo le van a dar gloria a Dios a que ni siquiera conocen? Y ya en el en Romanos 1:21, la siguiente parte le dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos. Dice, se envanecieron. Quiere decir, se vanagloriaron, se jactan, se hicieron soberbios, o sea, orgullosos, un orgullo desmedido. Se hundieron más en la ignorancia y en pensamientos en verdad absurdos. Pensamientos absurdos de cómo pensar que la Tierra se originó de un Big Bang. Piensan y dicen que la Biblia es un libro obsoleto, pasado de moda. Y lo más absurdo que se puede escuchar y lo más grave que se puede escuchar, que el Señor Jesucristo fue un hombre, un simple líder que revolucionó el mundo, como personajes como Hitler, como el Che Guevara, como todos estos hombres que han evolucionado el mundo, hombres que han pensado en... ¿Sí? Mire que esto caracteriza a aquellos que rechazan a Dios, ¿sí? Unas personas de pensamientos absurdos. Y al 22 dice su necio. El 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pensaban que eran sabios, ¿sí? Su corazón fue entenebrecido, o sea, oscuro, en tinieblas. Eso quiere decir entenebrecido. Su corazón se engañó, se hizo necio, o sea, falta de razón. Terco, como dijo mi hermano Jimmy. Bruto quiere decir necio. Sí, entonces, falto de razón en lo que hace o dice. Esta es la razón de no glorificar a Dios. Por eso ya el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Sí? El pagano, mire, al irse a la idolatría, Dios mismo lo entrega a la inmundicia y concupiscencia. Todo lo que, sí, todos los versículos que nos comentó nuestro hermano Luis Emilio. Sí, así es, hermano. Por eso la indolencia para con su propio pecado, la insensibilidad del hombre frente a su pecado, mire que a Dios le llevó a hacer estas entregas judiciales. Unas entregas judiciales como es la primera, Dios los entregó a la inmundicia moral debido a la idolatría de personas y cosas. Como segundo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas de perversión sexual, por su extravío expresado en la homosexualidad, en el lesbianismo. Y también como tercer punto, Dios los entregó a una mente reprobada o depravada por haberle no tenido en cuenta. Entonces, hermanos, hasta aquí mi intervención y sí, los versículos que dijo mi hermano Mauricio, pues son los versículos que también los tenía yo, por eso no los leí, hermano. Entonces, esa es mi intervención, hermano.